Shalom, shalom a todos los que están mirando. Le habla Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Queremos continuar con este estudio de lo que es la Megilá Esther, que comenzamos ya la introducción y ahora estamos en el capítulo 1, continuando donde dice el verso 3, que es donde dejamos, que en sí Asuero hizo un banquete. Verso 3. Y déjame simplemente dedicar este estudio en particular a Miriam Bat Naomi, que tenga lo que es una refuá shleimá como mérito de este estudio. Y gracias también por los familiares de ella que dio una sedacá para los caminos de Israel. Si usted desea hacer lo mismo, por favor, comunícase directamente conmigo a Los Caminos de Israel o rabbiotero@yahoo.com o envíe lo que es su petición aquí en este medio y de esta forma podemos también mencionar su nombre, su petición de oración para lo que es la sanación de algún familiar que esté en una situación grave, ¿no? Todo lo que se hace con el fin de agradar a Dios y lo hacemos con esta intención. Pues verso 3 del capítulo 1 del libro de Esther o la Megilá Esther dice que él hizo un banquete. Varias razones son dadas por este banquete. Según el Targum, escribe que algunos que él había apagado la rebelión y algunos dicen que fue una fiesta religiosa. Ibn Ezra declara que uno que ha causado que él llegó a la conclusión que los judíos ya no sería redimido del exilio. Otros creen que el banquete fue en celebración de su matrimonio con Vashti. Ibn Ezra prefiere lo anterior, que esto fue un banquete celebrando su boda con Vashti. Era una mujer muy bella, para que sepan. Los nobles dicen acá de Persia, eran los gobernadores de diferentes provincias en Persia. Hapuratmim. Ibn Ezra define esto como un pueblo de descendencia real y escribe que uno no puede determinar si sus orígenes eran hebreos o Persia, siendo que tenían la apariencia como solo lo muestra en el libro de Daniel y en el libro de Esther. En los eruditos modernos identifica la palabra Persia como significando gente de aristocracia o nobles. Puedes también ver lo que es Barzilai en la página 320 y el Da'at Mikra del rabino Joseph Kimchi, que deriva la palabra también Eufretis, que estos eran gobernadores de la provincia a cruzar del río Eufretis. Ante él, el Mabim nota en el verso 3 que esto se hace referencia a la asamblea, que no era de acuerdo a su estima, sino por causa de los príncipes de su providencia, que debía haber pasado preceder los ejércitos y los siervos. Y por lo tanto explica que el propósito de Asuero en haciendo este banquete era de convertir su monarquía de una monarquía limitada a una monarquía absoluta. Él deseó demostrar que su trono no era dependiente sobre sus sujetos, sus súbditos, pero lo habían conquistado, es decir, que él había conquistado sus súbditos. Y por lo tanto se sentó el ejército, la cual terminó las provincias, y por lo tanto era noble y príncipe que había conquistado las diferentes provincias para mostrar que él era entre los nobles y príncipes antes de él. Por lo tanto, él vio antes de conquistar las tierras, pero que ahora estaba ocupando una posición de gran importancia. Dice el verso 4, en muchos días él hizo un banquete para ellos. Esto es obviamente una interpretación aparente que muestra la riqueza de su gloria, de su reino, y en el lugar de su esplendor, de su majestad excelente,
por más de 180 días, que aparentemente suena de ser algo más allá de lo que es la fantasía, ¿no? de pensar. Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurrió. El Siftei Hajamim y el Midrashim de Abba Gurion de Esther Dabá, sin embargo, lo explica en esta manera. Y nos dice que lo que es la riqueza tan fabulosa del Nabucodonosor, que en sí era tacaño con todo su lucro, su estatus, con el fin de prevenir a su hijo, el malvado Merodach, de heredarlo, y con el fin de usar los barcos de cobre que él había hecho. Todos esos bienestares económicos fue con el fin que él había hecho de esconderlo todo de todos sus barcos, con el fin de divertir las aguas de Eufrates sobre ellos. Cuando Ciro decretó que el templo en Jerusalén sería reedificado, Dios comenzó a revelarle estos tesoros hacia él. Subsecuentemente, Asuero heredó todos ellos, y esto consistió a 1080 tesoros, que fue exhibido 6 de ellos cada día por 180 días. Esto alude de las 6 expresiones usadas para describir su gran bienes, lo que es un nivel de prosperidad que tenían. Otra opinión de Midrash, también que aparece en el Talmud de Megillah 12a, es mostrar que la gente se reunieron con la gente de lo que es ropaje sacerdotal. Esta expresión viene a describir el gran nivel de prosperidad que coincide con la ropa de los sacerdotes, como leemos en Éxodo 28, verso 2. El Midrash añade que cuando los judíos estaban presentes, que vieron este banquete, vieron la vasija del templo y no querían sentarse ahí, porque sabían que las vasijas eran sagradas, separándose de los asientos que consecuentemente fueron arreglados por ellos. Verso 5. Entonces, cuando estos días se acabaron, el rey hizo para todo el pueblo presente en Shushan, la capital, que cada uno, grande y pequeño, un banquete por 7 días en la corte del jardín del rey, de lo que es de flores. Este jardín estaba donde se plantaba lo que es todo tipo de árboles y vegetales. Estos árboles eran plantados, diciendo que eran de diferentes lugares. El Talmud en Megillah 12a halla este versículo un poquito dificultoso. La solución es ofrecido a reconciliar estas dificultades. Uno dice que era una corte digno de que la gente se podía sentar, y que era un jardín, que se sentaba en el jardín para poder apreciar toda la verdura que se había plantado ahí en este tipo de orquídea. La segunda opinión es que se sentaron en la corte, pero no se acomodaron a ella, y que trataron de sentarse en el jardín, pero era muy pequeño. Finalmente se sentaron en lo que es el jardín, donde se acomodó la mayoría de ellos. El tercer punto de vista es que se sentó lo que es en el asiento de la entrada de ambos. Uno era del jardín y el otro era de las orquídeas. Bueno, el verso 6 nos dice, y en sí presentaron todo lo que era su ropa de algodón, de lino fino y azules. Es decir, lo pusieron de todo tipo de colores para ellos, y lo expandieron, es decir, lo abrieron, lo pusieron a luz de todo. Según el Ibn Ezra, el verso 6, esto solamente estaba demostrando la riqueza del ropaje del pueblo. Es decir, era gente muy rica, muy fina, muy de la sociedad, para así decirlo. Y cada uno tenía lo que es un cordón de lino y púrpura, que fue bordado con linos finos, púrpura, y fue expresado en todo tipo de
vara de hierro, de plata y las columnas de mármol. Era una preciosidad. Es decir, podían presionar lo que era la riqueza con la ropa y aún en el pavimento, donde el oro y la plata había sido sentados sobre la fiesta. Y es por eso que las flores verde y blanca, nuestros sabios nos identifican todo tipo de piedras preciosas según lo que significa la apariencia de este verso, que le fueron dados nombres particulares. Verso 7, que es blanco, ónix, mármol. Y ellos le dieron de tomar en una vasija de oro. Estas vasijas eran diferentes del uno al otro. En vino real eran suficientes. Y según la prosperidad del rey, la abundancia de que tenía de todo, se presentaba de esta forma. Estas vasijas tenían diferente del uno al otro. Como dice Shonim, diferente de uno al otro. Cada vasija era única. Y según sus leyes difiere Shenut. Nuestros sabios nos exponen que ellos exponieron todo esto para mostrar lo que es las cualidades finas y de alta categoría. Rashi alude a la explicación talmúdica de Megilat 12a, que una voz celestial salió y le dijo a vuestros predecesores, Belshazzar y su compañía, llegaron a su fin con estas mismas vasijas que están insistiendo usarlo de nuevo. Es decir, lo que causó la muerte. Aquellos que estaban conmigo en el estudio de Daniel saben claramente que Belshazzar, que era el hijo de Nabucodonosor, tomó las vasijas que eran del templo, que aún en Nabucodonosor no lo usó, eran sagrados, y lo profanó utilizándolo. Ahora vemos la misma cosa suceder ahora con este. Y el Midrash nos dice en este Rabá, y explica esto homiléticamente, que las vasijas perdieron su color en la presencia de la belleza de la vasija del templo, y llegó a ser como lo que era en plomo. Y era de esta forma que se avergonzaron de su inferioridad de belleza, aunque eran superior a la vasija de Ilam. Estos vinos reales estaban en abundancia. La abundancia era tanto que nuestros sabios dijeron que le dieron a cada uno vino a tomar, el más viejo también a él. Esto según Rashi en Megilat 12a. Y si no había escasez de vino, había vino de todo tipo, y todo venía de lo que es la tesorería del rey. Según la ley, por causa de que estas fiestas en sí eran coaccionados para que la gente se sentaran a tomar todo el contenido en vasijas grandes, eran difícil de tomarlo con dificultad, por causa de que nadie era coaccionado de cualquier forma. Y fue ordenado, Yasad, expresión que se refiere a la fundación de Yosod, que fue instituido o ordenado, dice el verso 8. Y fueron todos según la ley, nadie fue forzado o coaccionado, y así el rey ordenó sobre todos sus siervos o siervos, chambelinos que estaban sobre su casa, aún en cuanto a la comida y todo. Y cada uno hizo según deseó. Es decir, ish va ish. Literalmente, cuando usa la expresión ish va ish, cada hombre hizo lo que deseó, lo que deseaba. El Siftei Jajamim explica esto, que Rashi deseaba reconciliar lo obvio y dificultoso, que uno no puede simultáneamente satisfacer los deseos de dos personas por causa que existe conflicto. Él, por lo tanto, declara que esto significa de acuerdo a lo que cada uno deseaba individualmente y no necesariamente al mismo tiempo. La explicación es algo así, un poquito nubloso, pero por causa que no está claro su significancia, uno tenía un tiempo diferente y por lo tanto que orden las palabras del verso.
y habría de aventurarse a decir, dice Rashi, que esto alude a la explicación talmúdica del verso que principalmente de acuerdo al deseo de Mardoqueo, quien era un hombre de Judea, era judío de Judea, y según el deseo de Hamán, quien era llamado un hombre, un enemigo y el adversario. Imagínate ser llamado por esos tres títulos. Parece lo que nosotros llamamos a Biden, un hombre, un enemigo y un adversario a la libertad, ¿no? El Rashi decidió hacer muy claro esta interpretación homilética, pero a la misma vez lo que significó según que cada hombre lo que deseó. Esto es lo que implica en este versículo que estamos leyendo. Megilá 12a explica que Mardoqueo y Hamán eran lo que es chambelinos principales y el rey hizo según el acuerdo y el deseo de cada uno de ellos. Maharaja rechaza esta interpretación y dice que aparentemente el versículo de los chambelinos era satisfecho con sus deseos y de los invitados y que el rey no deseó satisfacer a los siervos. Por lo tanto, explica que Mardoqueo representa a todos los judíos, quien observó las leyes de Kashrut. Imagínate un banquete con todas las delicadezas, con toda la comida, con todas lo que se llama las tentaciones que habían de ver comida que no podían comer los judíos. Y créame, yo he visto banquetes así similar que a uno le sale saliva por desear comerlo, pero sabe que hay que obedecer a Dios antes que los hombres y se queda aguantando y no pudo participar de lo que es comida no kasher o bebidas o comidas. Y Hamán representa todas las demás nacionalidades presentes en el banquete, que comió cualquier cosa que deseó. Si quería un pedazo de jamón, ahí había un buen trozo bien cocinado de jamón. Pero esto representaba lo que es la gran problemática para el pueblo de Israel. Según el Talmud, coincide con lo que dice el Talmud, que todo hizo de acuerdo al deseo de los hombres judíos y de acuerdo a cada hombre su nación y su lenguaje. Es decir, que ambos los judíos tenían su comida kasher servido en el banquete y presentado según la halajá, como también los que no eran judíos también podían comer cualquier otra cosa. Y verso 10, y sobre el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba en contentamiento con vino. Es interesante que nosotros usemos vino durante el Shabbat, porque realmente es un día de alegría, de simjá, de descanso y mucho más. Y nuestros rabinos han dicho que este era el sábado, el Shabbat que ocurrió aquí. Y las escrituras nos vienen a hacernos entender que en el día séptimo del banquete habría ninguna razón para decirle de que el rey estaba contento, estaba en sí con gozo. No había una forma de relatar este hecho que era el séptimo día. Sin embargo, siendo que este era el día sábado, las escrituras nos dice el incidente que tomó lugar sobre la cual era el sábado, y Vashti fue castigado en respuesta, como se menciona, es decir, las cosas que se hizo el día sábado como si fuera un día sagrado para los judíos, pero para la corte de Asuero era algo muy no favorable, como dice el verso 12. Y el Gra llega a explicar esto, el verso Dios, que la apariencia, como leemos en el verso 12. Y estamos, según el Talmud, cualquiera que dice al rey que esto significa el Santísimo, bendito sea Él, que en el día sábado Dios, el Rey, así hablarlo, estaba haciendo fiestas con vinos para que los judíos podían tomar en observancia del Shabbat. En contraste, Asueros y sus colegas se estaban emborrachando para discutir con forma púlpita de las mujeres del reino, es decir, lo que se llama la inmoralidad y el doble sentido que nunca debe estar presente en la mesa de Shabbat. Algunos dicen que estas mujeres eran bellas mujeres de Persia, otros dicen que las mujeres
bellas eran los de Midian. Asuero entonces anunció que la más bella mujer en todo su reino era su esposa, Vashti, quien era de Babilonia. Y de respuesta a este gran clamor, se reunió y se demandó que ella se apareciera ante de ellos en público, desnuda, sin ropa. Y aquí vemos que todas las desgracias de todas las familias ocurren cuando hay lo que es este tipo de exposición de la desnudez, en particular de la esposa del rey. Y dice el verso 11, tráela, muéstrala. Sin especificación de causa y razón, el rey ordenó a Vashti traer ante de él. La Escritura, sin embargo, nos declara y nos dice que él deseó demostrarle a ella, a los pueblos y a los príncipes su belleza, siendo que esto era algo común, viendo, sentándose a la puerta, que podían ver la belleza de Vashti, sin la necesidad que se quitara la ropa, remover la ropa, y sin embargo ahí se ve más tarde, y por lo tanto los pueblos comenzaron a mencionar esto ante los príncipes. Pero ¿no es esta la mujer del rey Asuero? Sí, es bella, seguro que sí, pero ¿por qué ahora quiere que se quite la ropa y demostrar su intimidad, de su belleza personal al público? Es una vergüenza para el rey, una vergüenza para Vashti. Pero la reina Vashti rehusó, pero eso le costó a ella su vida. Como nuestros rabinos nos dicen en Megilá 12b, por causa de esto hubo lo que se llama un castigo de lepra que cayó sobre todos aquellos, y con el fin de que ella rehusara podía ser matada. Pero ella habría de ser forzar a las muchachas judías también que estaban ahí a quitarse su ropa también y trabajar en el día sábado, algo que fue decretado sobre lo que es Vashti, de desnudarse en el día sábado, el día sagrado. Y el rey refirió a ella, a Vashti, como su reina, implicando que ella no era de nacimiento real, pero fue nacido como una mujer común, que él había levantado a lo que ella tiene. Y ella vino como reina solamente después de casarse con él. Y Vashti le respondió y le dio como reina que era su propio derecho, que ella también había sido nacido de sangre real. Y sin embargo aquí la llaman la reina Vashti. Esto lo puedes ver también en el en Malbim. Y ella vino a ser, tuvo ira, por causa que envió palabras vergonzosas, como nos dice en Esther Rabá, Midrash Esther Rabá 3:11, y su enojo se calientó, hirvió dentro de él y se aumentó como un fuego que quema más y más intenso. Es decir, le faltó lo que no solamente el respeto en público, pero le negó el deseo de verla a ella en cuera, en frente de toda la población, de todos los nobles. Él quería demostrarla a ella como un trofeo de objeto. Esto nos enseña muchas cosas, amigos. Y es por eso que Purim nos enseña que así el vino, que puede ser usado para bendición, puede fácilmente transformarse en lo que es todo tipo de burla y de lo que es inmoralidad. Hoy en día se pasa eso y se ve que las fiestas de los sábados mucha gente lo toman para embeberse y para emborracharse y para traer lo que es totalmente una profanación a las mujeres mismas y todo lo que rodean. Verso 13. Y conocía los tiempos. Este tiempo precedía los tiempos más tempranos, y por lo tanto, siendo que era la costumbre de los reyes en ese entonces, que cada juicio se presentara ante un asunto de una ley y jueces en juicios, que fue lo que hizo, le pidió que presentaran estas palabras hacia su concejal. Y esto es lo que vamos a ver, que sus palabras fueron llevadas al siguiente Karshena,
Shetar, etc. Y vamos a pautar aquí que cuando vieron el rostro del rey de algunos de los países, el rey no había visto que sus sujetos, sus súbditos, en el libro de los reyes de Persia, que había sido escrito los 4 tipos, niveles de los príncipes, el primero se sentaba inmediatamente antes del rey y el segundo detrás, y así en sucesión, significando que los primeros que estaban en el reino estaban en el primer rango del reino. Verso 15. Y según la ley, esto es decir, según las leyes de los reyes, comenzaron a tomar consejos de qué habrían de hacer con Vashti y su rehusar lo que es estas palabras tan duras de la reina Vashti. Y eso lo vamos a ver en el próximo video, porque obvio el tiempo es limitado, pero quiero también recordarles a cada uno de ustedes que la importancia de lo que es apoyar los caminos de Israel. Nosotros solamente podemos continuar en lo que es dando Torah, como dice el Pirkei Avot, en Kemak e en Torah. Si no hay pan, no hay Torah. Y la realidad que la comunidad hispana debemos de ir aprendiendo de lo que es la importancia de apoyar instituciones de Torah, aprender de darse de acá, ayudar al prójimo, ayudar a esta obra que estamos expandiendo en más de 40 países de toda Latinoamérica. Haga lo mejor que usted pueda y dar una sedacá. Hay gente que han dado sedacá de 150, 200 dólares. Aún el otro día dio una persona una sedacá que logramos poder pagar algunas deudas que hay bajo los caminos de Israel de 500 dólares. Pero que des, no importa si son 5 o 10 o 100, el que da, Dios lo bendice y cambia el mal decreto que está sobre uno. Prueba a Dios y verás que Dios sí va a bendecir y sí, a través de este medio, va a romper y cambiar su presente masal. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes y recuérdase que el Eterno es todopoderoso de sanar, salvar, liberar, romper, levantarte de lo que es el lodo donde usted se encuentra. Que el Eterno me lo bendiga. Shalom.